Tenemos la ponencia del compañero Fernando Giuliani, es psicólogo social, profesor de la UCB, de la Escuela de Psicología, ¿no? Miembro del colectivo Psicólogos por el Socialismo. La ponencia de Fernando, odio fascista, neurosis colectiva y guerra civil en Venezuela. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Siempre es un gusto, siempre estar en este espacio que creo que ha venido cobrando cada vez más tradición, ¿no? Y la verdad que cada vez que nos invitan o cada vez que podemos verlo, lo celebramos. Bueno, antes de, o sumándome, no decir antes, sino sumando a lo que venimos hablando, ineludible nuestro recuerdo y nuestro modesto homenaje al doctor Salvador Allende, después de haber escuchado a nuestro compañero desde Chile. Ayer un aniversario más de que nos recuerda una herida tan profunda, particularmente para Chile, pero para toda América Latina. Una herida que nos cierra, una herida que quedó en la historia por todo lo que venimos diciendo, ¿no? La actuación tan salvaje que dio lugar a la mutilación de un sueño, ¿no? Que intentó de la manera más romántica, en el mejor de los sentidos, llevar adelante un sueño, repito, realmente maravilloso y que apenas en 2 años tuvo esa respuesta tan salvaje y tan violenta. Algo de lo cual trágicamente tenemos que seguir aprendiendo. Bueno, eso lo quería poner allí porque escuchando al compañero, no como que pone entonces el foco en tantas cosas, ¿no? Porque ahí está esa experiencia tan trágica. Bueno, Camilo me propone hablar sobre esto: odio fascista, neurosis colectiva y guerra civil en Venezuela. De todo lo que se ha venido ya expresando, podríamos abordar esto desde tantas maneras. Vamos a ver cómo tratamos de armar un poco una figura como una especie de rompecabezas, sin pretender dar, por supuesto, una respuesta. Me gustó, Camilo, cuando dijiste, vamos a darle algunas pinceladas para ir construyendo alguna figura, ¿no? Este asunto del fascismo y que sí, el neofascismo también, no, ya hay cuestiones que van evolucionando en ese sentido. Vamos a ponerlo a la luz de lo que es la guerra multiforme, ¿no? El presidente ha insistido, el presidente Nicolás Maduro, en estos últimos tiempos y en las últimas intervenciones, cuando decimos, le hemos visto la cara al fascismo. ¿Desde cuándo le estamos viendo la cara al fascismo, no? Vamos a preguntarnos esto. ¿Desde cuándo? Vamos a modestamente hacer un breve recorrido para que veamos con bastante inquietud, que obviamente no se la terminamos de ver ahora. Ciertamente que creo que ahora le estuvimos muy cerquita, ¿verdad? Lo vimos muy de cerca y creo que lo podemos deducir por lo que pudo haber ocurrido, no tanto por lo que ocurrió, que no fue poca cosa tampoco. Bueno, esta guerra multiforme, no convencional, híbrida, como se le llame, porque tiene muchas acepciones. Primero, es una guerra no declarada, no tiene normas, no tiene regulación. 2 grandes frentes, la guerra económica y la guerra psicológica, algunos llaman guerra cognitiva, etcétera. Todo eso tiene su particularidad, pero vamos a ponerlo así de manera gruesa para ver cómo esto nos ayuda a entender un poco mejor y identificar, como decía Ricardo Molina en su intervención, con el fascismo no se juega, no lo dijo así, pero... Y una de las cosas fundamentales que creo que es importantísimo, tenemos que aprender a reconocerlo, ¿no? Aprender a reconocerlo. Y que no se nos instaure, porque allí sí ya no hay prevención posible, ¿no? Esta guerra, que ya tiene tiempo y que no es Venezuela el único blanco, sin embargo, el fiscal Tarek William lo ha dicho muchas veces, él ha insistido en que Venezuela es un centro de experimentación, aquí ha cabido todo,
todas las formas posibles de guerra multiforme se han dado aquí. Así que bueno, ahí hay mucho para buscar, ¿no? Los objetivos sabemos cuáles son políticos, entre comillas, porque realmente eso no es político y eso es una de las características del fascismo. También lo mencionaba la vicepresidenta en el ámbito del Congreso, ¿no? Es decir, una de las características del fascismo es sacar todo aquello que parece político fuera de la política, pero que parece que es político, porque aprovecha instancias políticas para instaurar sus mecanismos que no son obviamente políticos. Pero el gran objetivo es sustituir un gobierno legítimamente instituido. El imperio ya no utiliza, es decir, cuando puede, utiliza las viejas tácticas. Le hace un levantamiento, produce una situación, que hay un levantamiento de la Fuerza Armada, sustituyen al gobierno, lo derrocan, etcétera. Y bueno, una fórmula tipo Pinochet, tipo que ya hemos vivido. Sin embargo, ensayan otros modos, ¿no? Este es uno de ellos, esta guerra multiforme. Con apariencia jurídica en algunas cosas y sobre todo generando condiciones para que parezca que ese gobierno que se desploma es obra del propio pueblo, de la propia sociedad. Entonces, todo esto hace las cosas muy confusas, muy confusas. Tiene como cosas muy en común, ¿no? Primero, posiciona de manera comunicacional la matriz de que ese gobierno es una dictadura. Eso lo posiciona desde el comienzo. Aparece ahí un proyecto nacionalista alternativo y ni siquiera tiene que ser socialista ni nada así. Inmediatamente es una dictadura. Lo comienzan a posicionar y lo van posicionando de una manera, imponen pues esa representación. Segundo, de manera progresiva, deslegitiman toda institucionalidad. Es decir, siempre comunicacionalmente, ¿no? Las instituciones no funcionan, no sirven, están al servicio del capricho del dictador, no se puede creer en las instituciones, van cerrando toda posibilidad de que haya allí algún tipo de alternativa por la vía democrática, pues. Como hacen la guerra económica, generan condiciones muy agudas para que surja el descontento. Pero vean cómo se va combinando todo esto, que no es nuevo. Vamos a avanzar rápido, que estas cosas yo creo que todos las manejamos, ¿no? Entonces, van generando desde el punto de vista psicológico, van atizando ese descontento y lo van convirtiendo o haciéndolo pasar por lo que se llama la visión de túnel. Esto es un concepto que utiliza la medicina en la oftalmología, pero que también se utiliza en psicología, ¿no? El proceso orgánico que es real, un problema en la vista, pero que te hace perder la visión periférica. Esto se transforma a la psicología y tiene un efecto de percepción en túnel. La persona ve por el túnel y no ve lo periférico, sino que ve solamente aquello a lo que ha sido inducido. Entonces, se va posicionando que la responsabilidad absoluta y exclusiva de todo el malestar de la sociedad y por lo tanto el malestar de cada quien es responsabilidad exclusiva de ese gobierno al que se ha posicionado como dictadura. Desde el punto de vista psicológico, hemos adoptado un término que surgió en alguno de los foros, etcétera, el término del cóctel, ¿no? Van preparando un cóctel que toda la sociedad va bebiendo poco a poco. Es un cóctel que desde el punto de vista de la afectividad se enfoca en sentimientos, en emociones, en sensaciones, estados psicológicos, estados anímicos, todo eso en la parte, digamos, afectiva de la subjetividad de cada quien, pero también en los pensamientos. Intervienen en la parte cognitiva, los contenidos del pensamiento, pero no solo los contenidos, la forma de razonar, visión de túnel, pero además generan toda esta guerra, genera lo que llamamos rigidez cognitiva. La persona, diríamos, asume un conjunto de creencias y de interpretaciones de la realidad que le es muy difícil cambiar, aun cuando la realidad se lo diga. Un ejemplo muy rápido. ¿Cómo se interpretará la partida, el exilio, el destierro? Cada quien le llamará dentro de la oposición como quiera a la salida de Edmundo González Urrutia.
Usted puede tener una persona opositora delante y decir, ¿viste que los iban a abandonar? No, él no nos abandonó. Lo que pasa es que tuvo que hacer esto, pero la realidad la tiene ahí hace un mes y medio que fueron las elecciones. No, no es por eso. Bueno, esto yo creo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? No puedes razonar, ya no es un asunto del contenido, es del modo de razonar. Esto suena a veces un poco duro, porque uno dice, oye, ¿quién te crees tú para dar un diagnóstico de lo que tiene en la cabeza y de cómo razona cada quien? Yo digo esto de verdad con mucho respeto, porque además forma parte de una manipulación de las que todos somos víctimas. Porque nosotros los que, digamos, los chavistas y los revolucionarios y los que creemos en este proceso, también somos manipulados, no así, de otras maneras. Es decir, aquí no hay nadie que escape a este asunto de la guerra. Se atizan entonces formas de razonar, se atizan prejuicios. El prejuicio es un elemento muy complejo porque está en la cabeza de cada quien, pero está en la sociedad y no somos conscientes de los prejuicios. Entonces, ellos buscan en las sociedades donde se interviene cuáles pueden ser aquellas cosas que aticen el conflicto. Los prejuicios son uno de ellos. Y a veces no están presentes. Por ejemplo, en la sociedad venezolana, es difícil admitir que en la sociedad venezolana, yo creo que nadie caracterizaría a la sociedad venezolana como racista, ni siquiera como clasista si la comparamos con otras sociedades, como la sociedad colombiana o como la sociedad peruana, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no existan. Y si usted los estudia y los consigue, los prejuicios, y los empieza a atizar de manera no perceptible, eso es un combustible para la conflictividad, igual que las representaciones sociales y las actitudes. Y aquí sí hay mucha tela para cortar en ese, vamos a ver una listica muy rápida, ¿no? Del tipo de estado anímico y de sentimiento, de sensación y emoción que se manejan. No son muchos. Vean qué listica esta, ¿no? Zozobra, angustia, ansiedad, desesperanza, frustración. Pongámosle atención a ese término. Frustración, miedo, ira. Vamos subiendo, ¿verdad? En intensidad. Resentimiento y la última, el odio. El odio es difícil de llegarle. El odio es de las conductas más primitivas. Por supuesto, las menos racionales. Todas las anteriores tienen alguna funcionalidad. Todas. El miedo, la rabia. Estamos equipadas con ellas porque nos ayudan en determinadas situaciones. Lo que no están es diseñadas para que se nos instalen permanentemente. Yo me pongo el ejemplo del miedo. Tú vas por un camino, por una carretera, qué sé yo, y te extravías y pierdes señal y se te viene encima la noche y no sabes dónde estás, vas a sentir miedo, pues. Eso es lógico. ¿Para qué te sirve eso? Para que tomes una decisión, devuélvete, salte de allí. Para eso sirve. El problema es si tú sientes miedo todo el tiempo. Tú te vas manejando para la playa a las 10 de la mañana con un sol radiante, vas por la autopista y estás con miedo, estás mal. ¿Ven? Porque el miedo, igual que todos los demás, es muy difícil de sostenerlo. Eso busca la guerra multiforme desde el punto de vista psicológico. Que estos tipos de estados anímicos se instalen en la subjetividad, multipliquen este tipo de sentimientos, sensación, emoción y estado anímico por millones. Y todos entramos ahí de alguna u otra manera. Por ejemplo, la mañana del 29 de julio, ¿qué prevalecía en la sociedad venezolana de esto que nosotros tenemos aquí? Varios de estos estados anímicos todos los teníamos por una razón o por otra. ¿Cómo debió haber amanecido en la sociedad nuestra el 29 de julio? En paz, fluyendo, ¿verdad? Fluyendo, asimilando quienes no habían obtenido la victoria y quienes formábamos parte de quienes habíamos obtenido la victoria, como había pasado tantas otras veces. Y no fue eso como amaneció el 29. ¿Cómo pasó eso?
Se generaron una serie de condiciones, no de un día para otro. Ahora vamos a hacer la larga historia que tiene esto, ¿verdad? Se van generando esas condiciones que me animo ahora a tomar de aquí algunas de los conceptos que tienen que ver con el título de esta ponencia. Algo de neurosis colectiva hay ahí. La neurosis vamos a entenderla no en su acepción clínica como está definida por la Organización Mundial de la Salud, pero basta para que hablemos de cierta inestabilidad psicológica o emocional. ¿Es válido hablar de eso desde el punto de vista colectivo? Bueno, los psicólogos clínicos y los psiquiatras me dirían que no, pero creo que nos entendemos si cuando hablamos de neurosis colectiva. Está alterada la psique colectiva y ese ejemplo que estoy poniendo del lunes, que fue apenas la antesala de lo que iba a venir después, es un buen ejemplo. Todos estos estados de ánimo y estos tipos de pensamientos son aversivos y tienen otra particularidad. Si se te instalan, crecen, no se quedan quietos. Es decir, y van a crecer mutando hacia estados de ánimo que van a desembocar en el odio. Esto, aunque no lo podemos ver como una fórmula matemática, pero tiene una evolución que va en esa dirección. No olvidemos cuál es la visión de túnel y no olvidemos cuál es el objeto central de estos sentimientos. Es el gobierno y es la figura, en este caso del presidente Nicolás Maduro, y es el chavismo. Y ahí empezamos a encontrar estos puentes con el fascismo. La intolerancia, es decir, ese odio que no se desarrolla de un momento para otro, sino que está anclado en la sociedad como potencialidad. Aquí lo estaba, por ejemplo, en un odio de clase, que es cierto que no se manifestaba. No se manifestaba mientras todo estuviera quieto, porque esta esencialmente no es una sociedad clasista recia y dura como lo son algunas otras sociedades, y ya nos referimos a ello. Pero hay una diferencia en la ecuación. Ese desprecio que hubo al sector popular que está anclado allá en la colonia, obviamente 300 años de colonia, de coloniaje, pues, pero que además implicó desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la conformación de los grupos sociales, una jerarquización, fue atizada, casi que diría espontáneamente, cuando llega el comandante Chávez al gobierno. Porque una cosa es que convivamos bajo relaciones asimétricas de poder y otra cosa que el poder lo ocupe un sector al cual siempre se le menospreció, se le descalificó y al cual se le temía. Esa representación, por ejemplo, que estaba aquí y acompañó buena parte, yo diría que prácticamente a lo largo del siglo XX. Un día van a bajar los cerros, lo escuchaban, ¿verdad? Se decían, oye, que un día no vayan a bajar los cerros. El Caracazo abonó la representación social de ese miedo. Un miedo que desde el punto de vista psicoanalítico está en el inconsciente colectivo, casi universal. Es el miedo a la horda, el temor a la horda. Eso es inconsciente. Si tú lo identificas y lo adecuas a la realidad y lo atizas, ahí aparece entonces el miedo. No se puede llegar al odio sin miedo. El miedo te pone a la defensiva, ¿verdad? Y te va generando cuestiones de ataque. Cuando eso se instala y se le va dotando de algunos elementos no ideológicos, argumentativos. Y aquí está otra similitud con el fascismo, que no es tanto una ideología, o mejor dicho, creo que encaja más con perfiles psicológicos colectivos que con una doctrina política. ¿Cómo estoy de tiempo? Que alguien me avise cuando me quede poco, porque yo perdí el control. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Ese miedo que se empezó a atizar con la rabia, ni bien llegó el comandante Chávez al poder. Vamos a empezar nuestra breve recuento histórico para ver desde cuándo le estamos viendo la cara ahora sí al fascismo. Ustedes recordarán, tal vez algunos lo vivieron, que ni bien llegó el comandante Chávez, bueno, empezó con la propaganda del 98, ¿no? Que Chávez le va a freír la cabeza a los adecos, en aceite, una imagen espantosa, que de una vez
mostró que esto no era una guerra sucia como había entre Deco y Copellano, que se desacreditaban, se acusaban. Bueno, ¿qué pasaba con los servidores públicos, con funcionarios, cuando entraban a un restaurante o llegaban recién inauguradito el gobierno? ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan? Le empezaban a tocar cacerola o cacerola no, pero tenían un vaso, empezaban a un desprecio, una intimidación. Se montaba alguien en un vuelo y casi que tenía que entrar con eso. Tal vez no lo vimos o lo vimos y lo vivimos. ¿Dónde lo encajábamos? Yo digo hoy decididamente, eso era ya un anuncio del fascismo. No tuvimos que esperar mucho más. 2002, antes del golpe, ¿qué se decía? Chávez, vete ya, ¿qué es eso? Un gobierno que recién, es algo así como que ahora me digan a mí, Fernando, listo, ya, sacúdete aquella, vaya, va, me invitaste aquí a... ¿Cómo se empezó a producir ese discurso y quiénes lo empezaron a producir? El presidente debe renunciar como si ya de una vez eso hubiera sido algo que era ilegal, que era de una vez. Bueno, lo vimos después materializado en el golpe. Yo creo que pocas expresiones como aquella escena salvaje realmente, donde se de un plumazo caían todos los poderes públicos, ¿no? Con un proyecto que había insistido en la vía democrática. Eso era fascismo puro. ¿De qué se acompañó? De la persecución. Poquito menos de 48 horas. Persiguieron de manera... ¿Ustedes recuerdan cómo fueron a buscar al entonces ministro del Interior a un apartamento? Lo fueron a buscar Enrique Capriles y Leopoldo López y lo sacaron en medio de una turba que le daba golpe. Rodríguez Chacín, el ministro Rodríguez Chacín. ¿Qué hizo? Fascismo puro. Intolerancia, odio que había hecho el gobierno de Chávez en 2 años para haber generado eso. Eso estaba ahí y estaba siendo atizado. Podemos seguir más adelante, ¿verdad? El 2002. Bueno, con lo terrible que fue ese golpe de Estado, que no olvidemos la dosis terrible de violencia que tuvo, ¿no? Vean qué pasó frente a la embajada cubana. Esas escenas, ¿verdad? Ese odio contra los carros. ¿Cuándo habíamos visto algo así? Bueno, vino inmediatamente el golpe petrolero. Otro ejemplo de intolerancia política, de imposición para barrer con toda la institucionalidad. Seguimos con el 2004, primer ensayo de Guarimba, primer ensayo, la noche, el fuego. Vean ustedes lo simbólico de utilizar el fuego, una acciones de calle que no tenía ningún justificativo. Sembraron el terror, sembraron la zozobra. De ahí podemos pasar directo, no es que no haya más, ¿no? Pero vamos a ir directo a las elecciones del 2013, cuando Nicolás Maduro le gana a Capriles. Esa escena de Enrique Capriles, primero antes de la elección, vamos a detenernos el momento en que muere el comandante Chávez y habían terminado las exequias. Ese mismo día sale Enrique Capriles por los medios y dice que él va de nuevo a la elección, pero él dice una frase allí que la tenemos que tener siempre a la vista. Él dice, Chávez se murió y nadie se los va a devolver. Apuntó a un elemento emocional sagrado, además, para un pueblo que estaba en duelo. Ahí no hubo el más mínimo, yo no digo ya siquiera respeto, no hubo el más mínimo decoro. Eso es una expresión clarísima de fascismo. Y luego en la elección, cuando él pierde, bueno, más fascista no pudo haber sido su comportamiento. Porque hay maneras de haber reaccionado frente a una elección que ciertamente se había ganado o él la había perdido por muy pocos votos. Bueno, se impugne, no. Su actitud, su tono de voz. ¿A qué estaba buscando él? Vean nuevamente cómo la guerra
venía posicionando este tipo de estado anímico que él se encargó de atizar ahí. Todo esto tiene una construcción. La idea de que los habían estafado, la idea de que le habían hecho fraude, la idea de la amenaza, eso no creó sino más resentimiento, porque el conteo de votos obviamente volvió a mostrar que el presidente Maduro había ganado. Pero ya había habido 13 muertos y ya había habido incendio y había habido destrucción. ¿Qué dejó sedimentado ahí? Escojan todo el listado que hemos hecho: rabia, resentimiento, odio, visión de túnel, ¿verdad? Es decir, y ahí tenemos generaciones que se van levantando en este contexto. ¿Y qué tenemos para el lado nuestro? Bueno, también para el lado nuestro, la herida profunda de la rabia de sentir la agresión, de sentir también el miedo, porque le estábamos viendo la cara al fascismo ahí, y también de sentir rabia. Una de las cosas, y ahí voy a agregar de una vez la otra parte, ¿verdad?, de esta ponencia o de esta conversación, la guerra civil. Ese es el punto máximo al cual no han podido llegar todavía. Pero ¿cuántas veces no hemos estado a punto? Porque en aquel momento, con 13 personas muertas, una elección que en lugar de haberla impugnado, la desconocieron de la manera más grosera, hubiera dado lugar a una reacción también violenta. Y eso no ocurrió. Seguimos y nos vamos casi inmediatamente al 2014. En diciembre del 2013, el chavismo gana ampliamente las elecciones municipales. Y recordemos que para enero o febrero, no recuerdo bien, del 2014, hay una cadena nacional que el presidente convoca un gran encuentro en Miraflores, la oposición, empresarios, políticos. Un ejemplo, yo creo, de diálogo democrático invalorable, transmitido en vivo además. La respuesta fue la salida del 2014. Ese sí que fue una muestra de fascismo a ultranza. Y uno dice, ¿qué es lo que se estaba atizando ahí si el país iba en un diálogo? La salida. Cuando le preguntan a Leopoldo López hasta cuándo van a estar en las calles, dice, hasta que se vayan los que nos están gobernando. Eso es fascismo puro. En una democracia donde se había al final conciliado, se había terminado de demostrar que la elección había sido limpiamente ganado por Nicolás Maduro. Esa es la respuesta, pero el nivel de violencia, el fuego nuevamente, la destrucción y, por supuesto, trágicamente, el saldo trágico, la cantidad de vidas perdidas, heridos, destrucción de instalaciones, etcétera, etcétera. Luego vamos a lo que yo creo que ha sido la peor de las expresiones, que fue la del 2017. 4 meses permanentes de guarimba, 148 muertos. 5 de esas personas fueron quemadas vivas. No hay, yo creo que no hay un antecedente así en la historia republicana de Venezuela. Me pregunto de qué país en Latinoamérica. Yo creo que ni en la dictadura de Pinochet quemaron gente viva. ¿Cómo ocurre? Sí, es un fenómeno indudablemente de masa, pero ¿cómo sucede algo así? No puede suceder algo así sin todo lo que hemos venido planteando. Esto no surge de un día para otro. Nosotros trabajamos con varios colegas en la Comisión de la Verdad sobre el 2017 y pudimos hacer un recorrido muy fino de muchas cosas, ¿no? Entre ellas pudimos encontrar lo que pasaba en la Plaza Altamira antes que ocurriera esta trágica muerte de Orlando Figuera. Ya eso no está en internet, pero lo estaba en aquel momento. Y ahí estaban el mismo Capriles y cada orador que se subía era un discurso permanente de odio. Y la gente exaltaba. Quedó filmado allí, insultando al presidente y culpándolo absolutamente de todo. Bueno, en la tarde, sabemos todos, no me gusta siquiera evocarlo porque es un elemento realmente trágico, espantoso, de una barbarie. Un muchacho que va pasando por allí, lo encienden, lo apuñalan
yo tengo que decir esto, aunque es horrible, él se logra apagar el fuego y lo vuelven a encender. No hubo un freno, no hubo... Esto, la psicología de las masas logra explicar esto. Lo logra explicar, digamos, como fenómeno, pero desde el punto de vista del fenómeno social y del punto de vista humano, eso no tiene explicación. Eso es el fascismo. Y no fue solamente el caso de Orlando Figuera, hubo muchísimos linchamientos que quedaron registrados. Un señor en el centro comercial Tamanaco, lo persiguen y se lo tuvieron que sacar de las manos a la gente porque el sujeto era muy parecido al doctor Germán Escarrá. Quedó grabado en el CCCT, buscándolo al tipo y lo agarran. Bueno, casos como eso hubo muchísimos. 800 instituciones incendiadas y atacadas. 1.200 personas heridas. Y esto, que quizás no fue la expresión de violencia real más atroz, pero como expresión de violencia simbólica, es una expresión de fascismo inédita realmente, fue lo que se llamó el muro de la vergüenza. Para quien no lo recuerden, 20 Venezuela, el movimiento o el partido de la señora María Corina Machado, junto con la alcaldía de Chacao, construyeron en la Plaza Altamira unos muros, no eran muros de material, unas instalaciones allí, donde pusieron las imágenes de muchos dirigentes chavistas, empezando por el presidente Nicolás Maduro. Usted estaba allí, doctor. ¿Para qué? Estaba en el muro, claro. Para que la gente fuera a insultarlo, a escupir esas imágenes, y la gente iba y lo hacía y se mostraba. Yo creo que, así como decimos que las muertes horribles de Orlando Figuera y los demás, como expresión de violencia, no, es una expresión realmente extrema. Esta como violencia simbólica, yo creo que es la peor que hemos visto. Y eso fue promovido abiertamente, y esto ocurrió en el 2017. Fue en el 2017 cuando se instalaron las guayas para degollar motorizados. Eso es fascismo puro. ¿Y cómo se llegó a eso? No fue de un día para otro. El fascismo, como decimos, va calando, se construye, se constituye sobre una base altamente irracional, una emocionalidad vinculada al resentimiento, altísimos niveles de frustración, pero dirigido siempre a ese más que un enemigo, es el causante fundamental de todo eso. Así Hitler manejó que el causante fundamental de todo lo malo que pudiera estar viviendo el pueblo alemán eran los judíos. Claro, atrás de los judíos también eran los homosexuales y también eran los comunistas. Es decir, el fascismo es así. Pero vean cómo eso se fue instaurando y cómo nosotros tuvimos todo este largo camino. Siguió en el 2018 el intento de magnicidio, que uno dice, desde luego, claro, un intento de magnicidio, esos son armas políticas, bueno, no políticas, sino que se utilizan en la antipolítica. Se termina el tiempo, ¿verdad? ¿Estoy listo ya? Voy cerrando. El problema no estuvo tanto, que lo es gravísimo, haberle querido quitar la vida al presidente, sino el manejo simbólico y comunicacional que se hizo de eso. La burla, la frustración por no haberlo matado. Todo eso circuló en las redes. La justificación, casi que el aplauso. Bueno, no se hicieron aquí, no se entronizó la figura del guarimbero. Algunos curas aceptaron y hicieron pasar eso ocurrió en el estado Lara. A los guarimberos adentro de un templo. Vean ustedes, ¿no? Si puede llegar a eso de un momento para otro, eso es producto de haber atizado los viejos conflictos, los viejos prejuicios y trabajar sobre eso. ¿Cuánta neurosis colectiva tenemos acumulada, compañeros, compañeras? ¿Cuántos riesgos de guerra civil
Yo recuerdo haber escuchado varios de los dirigentes en el 2017 la necesidad de contener respuestas también desde el chavismo frente a lo que estaba ocurriendo. Y recuerden ustedes que el presidente Nicolás Maduro mantuvo siempre que aquello tenía que tener otra salida, como finalmente se encontró en la constituyente. Pero la guerra civil estaba ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, las elecciones del 2024 no hace falta que las repasemos. Yo me voy a centrar solo en algo que, escuchando ayer al presidente, wow, uno dice lo que pudo haber ocurrido, y él lo dijo con todas las letras. Todo lo que se había atizado, ¿verdad? El fraude, ¿qué es fraude? Frustración, más resentimiento, un resentimiento terrible del lado nuestro, rabia contenida también, miedo de que, como nos decíamos, nos estábamos jugando ahí, no solamente la patria, cuando el presidente dijo, si gana la derecha aquí va a haber un baño de sangre, cosa que interpretaron de muchas maneras, temíamos también por eso. Yo creo que esto hay que decirlo, el hecho de que uno tenga miedo no quiere decir que sea cobarde, son cosas diferentes. Claro que tenemos miedo. Y también rabia porque se nos escamoteó un proceso que nosotros acudimos a él con respetando las reglas, aún en bloqueo y en todo lo demás. Él ayer en la noche plantea en el cierre del Congreso Antifascista que si se hubieran cumplido los planes y hubieran apagado al país, ahí hubiera estallado una guerra civil. Y ayer yo lo vi claramente, porque yo creo que ese efectivamente era el plan. Los comanditos creo que no estaban hechos solo para ir a tumbar las estatuas. ¿Qué hubiera pasado si esos comanditos salen en la noche? Apagón total, sin resultado. Imaginen el nivel de confusión, el nivel de caos. Esa es la guerra civil. Ahí sí hubiera habido ese baño de sangre, bueno, que hasta ahora, gracias a Dios, no lo han podido hacer. Entonces yo creo, esto lo empezaron a atizar, compañeros, compañeras, ya desde el cierre de la votación. Es decir, ya casi la certeza de que se les había hecho fraude, empezaron a atizar eso, ¿no? Así que todo estaba servido entonces para que efectivamente llegáramos a una guerra civil. El saldo lo conocemos, 27 personas muertas, violencia generalizada, una nueva herida, más neurosis acumulada, más alteración de nuestra psique individual y colectiva. Yo cierro entonces, porque no quiero cerrar solo con el recuento, es decir, dos cosas fundamentales, ¿no? Y lo decía también Ricardo Molina. El fascismo, si se instaura, hay que destruirlo. Esto que no suene feo ni que suene mal, porque el fascismo es así, lo que planteaba el compañero chileno. Lo que también estamos invitados es a neutralizarlo antes que se nos instale. Y allí la batalla también es en la conciencia, es decir, saberlo reconocer, pero la batalla sigue siendo que nuestra alternativa, que es bien común, que es construcción de comunidad, que es basarnos en la solidaridad, que es el amor finalmente, que es todo aquello que nos humaniza y nos reafirma como humanos, ese es antídoto. Ese sí es antídoto para el chavismo, no es una vacuna, es finalmente la victoria que nosotros tenemos que tener en que este modelo se confirme de verdad como una alternativa de convivencia. Ahí es donde nosotros tenemos que asegurar la victoria. Así que creo que son cosas que nos convocan permanentemente y siempre, siempre porque el gran objetivo, además de tumbar al gobierno que tiene esta guerra, es perder la esperanza. Un pueblo y una sociedad que pierda la esperanza está derrotado y es pasto muy fértil para cualquiera de estas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Fernando por su ponencia. Incluso, Fernando, el caso emblemático de 2017 fue Orlando Figuera, ¿no? Pero me atrevo a decir que el caso emblemático fue
en esta oportunidad 27 personas asesinadas por los comanditos fascistas de la María Corina. Pero el caso emblemático de esos 27 muertos de esta oportunidad es el caso de la compañera del Callao. La información que yo he escuchado, usted me puede corregir, la compañera recibió 48 puñaladas y finalmente le clavaron una estaca de madera en el corazón. ¿Tú, sí? ¿13 qué? Ah, sí, el asesino, pues, el homicida. Tú pudieras, Fernando, tú pudieras venir a comentar ese, o sea, ¿qué tenía eso en particular de la estaca de madera, como que se están matando a un demonio, algo así? Claro, fíjate tú, la hazaña. Nosotros esto lo veíamos también en el 2017, cuando tú dices, ¿cómo caracterizas tú un crimen de odio? El odio busca desaparecer y desintegrar al otro. Es prácticamente una pulsión que es irracional, insisto, y busca desaparecer al otro, pero busca infligirle sufrimiento. Eso es lo que diferencia el odio de la rabia. Yo me puedo tener un incidente con alguien en el metro, qué sé yo, nos golpeamos, hasta nos podemos insultar un momentico y eso pasa. Eso pasa, te separan, lo que sea, y tú no te quedas enganchado ahí. El odio, tú, lo que te desata es que tú quieres hacer desaparecer al otro, no puedes sentir odio de un momento para otro. Esta hazaña, no tiene sentido que se le infrinjan tantas heridas a una persona, es decir, no te lo puedes explicar de ninguna manera. Tiene que haber allí un abono de odio inculcado. Obviamente esta sin duda es una personalidad con rasgos claramente patológicos, pero está dirigido a desaparecer y desintegrar completamente el otro. Clavarle una estaca o intentar hacerle una cosa como esa es ya un nivel de sadismo. Eso ya no es solamente un tema de odio. Ahora, eso estaba dirigido a una líder chavista, no es una persona circunstancial. Esto no lo podemos sacar de la ecuación. Y ahí está, Camilo, compañeros y compañeras, a dónde puede llegar una cosa como esta, bien lejos de la racionalidad y una cosa absolutamente deshumanizada. Y bueno, cuando pensamos que lo hizo un niño de 13 años, imagínate. Bueno, ante estas cosas, nosotros tenemos que parar, tenemos la responsabilidad de parar esto. Esto no podemos dejarlo que siga corriendo porque lo vamos a lamentar. Lo vamos a lamentar si no lo paramos. Bueno, incluso, Fernando, yo sé que no es el área tuya comunicacional, pero cuando se habla de Hitler, se habla del nefasto Joseph Goebbels, ¿no? Ministro de propaganda nazi. Y una de sus más famosas frases: repite una mentira 1 millón de veces hasta que termine por convertirse en una verdad. Cuando racionalmente hablando, una mentira tú la puedes repetir 1 millón de veces y sigue siendo una mentira. Pero cómo psicológicamente pueden lograr el efecto contrario. Nicolás, el tirano, el dictador, el régimen. Llegó un momento que de tanto decirlo hay gente que empieza a creer que Nicolás Maduro es un dictador. Y que como es un dictador, todo lo que le puedan hacer es válido. Por cierto, hablando de fascismo en América Latina, no se nos olvide esto. Cuando hablamos de Edmundo González Urrutia, su nefasto expediente en su pasantía por la Embajada de Venezuela en El Salvador en los años 80, junto con el mal llamado Matacura Leopoldo Castillo. La vinculación directa de la Embajada de Venezuela con los escuadrones de la muerte en El Salvador. Como su nombre lo indica, son escuadrones de la muerte, paramilitares encargados de asesinar, desaparecer, torturar al pueblo salvadoreño que luchaba por su libertad. Y ahí estaba Edmundo González Urrutia, que no se nos olvide eso.